Ahora comenzamos esperamos que este sea el primer ciclo de entrevistas a personas que están, si bien vinculadas, pero no directamente ajedrecistas como han sido hasta ahora. Lo que queremos hacer ahora es traer a personas valorables para nosotros como centro y valorables como discurso, y nos tocó personalmente la alegre y satisfactoria oportunidad de poder entrevistar a una persona que como centro lo queremos mucho y que nos ha entregado más todavía, el señor don Jorge Calvo, escritor, nacido en 1952, ha escrito un número importante de libros, cuentos, novelas. Se le integra a la nueva narrativa chilena, que es la serie de escritores que están en los años 80, en plena dictadura. Él salió de Chile y hizo carrera también por allá por Suecia, y ahora lo tenemos acá con nosotros, esperando que para él sea tan gratificante como para nosotros poder entrevistarlo. Don Jorge. Bueno, en primer lugar yo quisiera saludar a toda la gente que está relacionada de una u otra manera con una experiencia fantástica, liderada de algún modo por Job Sepúlveda y toda la gente que lo acompaña a él. Yo he tenido oportunidad de conocerlos bastante, he trabajado con ellos, hemos tenido algunos talleres literarios, hemos tenido algunos otros círculos de estudio relacionados con otros temas, y me parece que es gente que tiene muchas inquietudes y que tiene un gran valor y una gran decisión de construirse cosas que tengan, como ellos dicen, algún valor. También quiero agradecer que hayan decidido conversar conmigo en esta oportunidad. Y claro, yo me puedo presentar, mi nombre es Jorge Calvo, he escrito aproximadamente unos 100 cuentos, de los cuales he publicado 60 en 3 libros de cuentos, además de algunos cuentos que han aparecido por allí en antologías o en forma esporádica en revistas y diarios y en programas radiales también, y una novela que se llama La Partida y que tiene directa relación con una cosa que vivimos en Chile que se llamó la dictadura del general Augusto Pinochet. En la novela La Partida yo refiero la situación que se vivía en Santiago de Chile, más o menos en el año 74, que eso es a un año después de ocurrida la dictadura. Y es una novela que con el tiempo ha venido un poco como una especie de gran referente de lo que fue eso, porque hasta ahora no ha aparecido, desgraciadamente, una novela que abarque en profundidad lo que significó para este país esta experiencia tan curiosa y tan traumática que fue la dictadura del general Pinochet, y en donde aparecimos a la luz pública algún grupo de escritores, un puñado de escritores, hoy día se pueden nombrar alrededor de unos 25 nombres, que se ha dado en llamar, entre otros nombres, la nueva generación, la generación NN, la generación de la desesperanza o la derrota, porque lo que ocurrió en el 73 fue una derrota, y lo que la mayoría de estos escritores ha expresado en sus escritos es una visión de un Chile que yo diría bastante negra. Es un Chile negro, porque es un Chile que ocurre, el Chile que se muestra ocurre en un periodo de tiempo en que este país estaba en tinieblas, en muchos sentidos, morales, políticos, culturales, y a esa generación, yo me siento parte de esa generación, me siento parte de la experiencia que este país vivió. Es algo que a mí me interesa mucho y que cada vez que puedo yo toco de alguna manera en mi escrito. Incluso tengo escritas otras novelas que aún están inéditas, en las cuales trato el tema con mayor profundidad, y tengo proyectado escribir un par de novelas más en las que pienso regresar sobre el tema, porque a medida que los años pasan y uno va adquiriendo un punto de vista diferente con el tiempo,
uno puede ir enriqueciendo el tratamiento del tema, abordarlo de otra forma y arrojar nuevas luces sobre algo que yo pienso a estas alturas pertenece a la historia de este país. Eso te podría decir. Ahora, yo quisiera, aprovechando la oportunidad de que hoy día es 8 de octubre y que ha sido uno de los días más calurosos del año, y que además acabamos de tener una noticia que es muy interesante para América Latina, que es la noticia de que el escritor peruano, de origen peruano porque hoy día tiene pasaporte español, Mario Vargas Llosa, acaba de obtener el Premio Nobel de Literatura. En este momento estamos haciendo esta entrevista. Entonces me gustaría preguntarle al entrevistador, o sea, voy a dar vuelta a la situación de la entrevista. ¿Qué le parece a él el premio Mario Vargas Llosa? Al final, lo que yo pueda decir de ello no tiene mayor relevancia. Si bien el premio Nobel siempre ha sido un premio político, al final hace eco de lo que como sociedad estamos viviendo. Estamos viviendo un arrastre en todos los ámbitos, un avance en todos los ámbitos de un sistema que ya se encuentra demasiado sólido como para poder en parte hacer contrarrestar en parte esta avalancha que a todos nosotros nos envuelve, que es un orden discursivo que ya está instaurado y que este premio no hace más que confirmar, ponerle un galardón a ese discurso. Y en base a esto yo quería hacerle la siguiente pregunta. Como generación de escritor, como estética de las problemáticas sociales que un escritor tiene que tomar y hacer de ello su literatura, usted como escritor, ¿me podría decir para qué sirve un escritor? Esa es una pregunta muy interesante. Yo te agradezco tremendamente que me la hayas hecho. Podríamos decir que un escritor no sirve para nada. En rigor, la función de la literatura, de la que se hablaba hasta hace muy poco, y cuando digo muy poco estoy hablando de unos 20 años atrás, exactamente antes de la caída del muro, porque la caída del muro del año 90 marca una especie de cambio en la historia, que tiene que ver con el hecho que entramos en esto que se llama ahora el posmodernismo, y tiene que ver con el hecho que entramos ahora a vivir esta cosa que se llama la globalización. Pero el posmodernismo, como un fenómeno sociológico, ha incorporado la idea que ya estaba hacía muchos años en el tango Cambalache. Los inmorales nos han igualado, dice el tango Cambalache. Y hoy, en la vidriera, como en la vidriera de los Cambalaches, que son lugares donde se intercambian cosas, ves llorar la Biblia contra un calefón. Todo es igual, nada es mejor. ¿Qué significa esto? Esto ya lo dijo Discépolo en los 40. Esto significa que hoy día hubo un tiempo, por ejemplo, en que había una escritora española que fue muy conocida, que se llamaba Corín Tellado. Corín Tellado tenía la capacidad de producir una novelita a la semana y vendía aproximadamente 2 millones de ejemplares en toda la América Latina. Eran novelitas que se vendían en los kioscos y que normalmente consumían, en su mayoría, mujeres que trabajaban como haciendo aseo en casa y cosas por el estilo. Aunque también era posible que alguna otra gente leyera esas novelas. Pero tenía una matriz estructural. O sea, claro. No, su historia básica se la contó una vez a Vargas Llosa, en una entrevista que le hizo Vargas Llosa a un programa que tenía en la televisión peruana. Le dijo que su modelo era la Cenicienta. Era siempre la historia de una niña que venía de un mundo en que había disminuido su capacidad económica por alguna razón, por alguna desgracia familiar, algo que le había pasado al papá, se había arruinado repentinamente, y aparecía un señor con plata en alguna parte, que podía ser un dueño de fondo, un dueño de empresa o un dueño de grandes ideas, que de algún modo se fijaba en ella, y al comienzo tendía a tratarla un poco como si fuera una especie de ser inferior,
pero pronto se enamoraba. Y gracias a este acto mágico del amor, lograba entonces redimirla, casarla formalmente y entrarla a un mundo del que ella antes había sido expulsada, así como los hombres fueron expulsados del paraíso según el catolicismo. Ahora, sucede que sobre esa base ella escribe toda su novela. Esa es su receta. Es una receta, cambia los lugares, cambia los nombres, pero la historia es la misma. Ahora, la idea es que esta es literatura light. Porque una persona que ha leído una novela con Corintellado ya la leyó toda. Pero sin embargo las compraba todas y las leía. Y se nutría, era como un alimento, era como tomarse la pastilla de somnífero cada noche. Ahora, cuando hablamos de literatura, en el sentido, por ejemplo, hay grandes escritores y grandes pensadores de la humanidad que han dicho que la literatura es en el fondo el diálogo que el hombre sostiene con la realidad. El hombre de repente descubre, desde el primer mono desnudo que estaba colgando de un árbol, y mientras abajo lo esperaban los leones para comérselo, y miraba para arriba y veía la luna o miraba a las estrellas y decía, algún día yo voy a estar allá arriba. Algún día, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el sentido de que yo esté aquí? ¿De qué se trata esto? Esas son preguntas que nos involucran a todos como especie. Y lo que hace la literatura es dialogar con estas preguntas. Y la historia de la literatura es como una carrera de posta, en donde un escritor lleva la antorcha un rato y se la pasa a otro, que sigue. Porque los temas de la literatura se van reproduciendo a lo largo de la historia a medida que los tiempos cambian. Y como dijo Sartre en algún momento, lo que hace un escritor es ser como el termómetro de su tiempo, le toma la temperatura a su época. ¿Qué tiene esta época de distinto que otra no tuvo? ¿Qué conflicto enfrenta el hombre hoy día? Pero como hoy día vivimos en una sociedad que se caracteriza porque los inmorales nos han igualado, entonces resulta que hoy día la Corintellado podría ser premio Nobel de literatura. Y resulta que hoy día la Corintellado podría ser producida por las grandes editoriales. Porque no hay diferencia entre la literatura light y la literatura seria, como hubo en un tiempo. O sea, para mí un escritor serio es Camus, ¿ya? Y cuando Camus dice que para él lo importante es el hombre, y que si un hombre no le ha dado un significado a su vida, entonces ya puede estar muerto. O sea, dice, lo único que uno puede hacer en la vida es escoger morirse frente a lo absurdo de la existencia. Pero si uno decide vivir, entonces uno tiene que decidir también hacer algo con esa vida. Tiene que tener un sentido trascendente. Y este concepto que está involucrado en la palabra trascendente es algo que todos los productores de literatura ligera hoy día parece que no ven en ninguna parte. La literatura que se hace hoy día es inmanente, es una literatura de consumo, es una literatura que solo cumple con la función de entretener, pero uno cierra el libro en cualquier página y se le olvidó lo que había leído. Claro, eso era lo que de alguna forma Adorno decía, que los modelos de producción cultural no deberían pasar a esta forma de producción en serie, en donde un modelo se repetía, se cambiaba un par de comas y al final terminaba siendo un producto nuevo. Pero, por ejemplo, tenemos la contraposición con Walter Benjamin, que al final él terminaba diciendo que esta era una oportunidad. Era una oportunidad para que nosotros, como personas que no tenemos el acceso, ya sea por una posición de clase, por acceso económico a la literatura, que acá en Chile es bastante cara, esa oportunidad que nos entrega los modelos de reproducción cultural, ¿cómo nosotros podemos hacer uso de esa oportunidad y hacer eco de lo que decía Benjamin, que al final podíamos nosotros darle una...